Habemus Papa. En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo. Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. Jorge Mario Bergoglio, nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, fue el Papa número 266 de la Iglesia Católica y el primer Papa latinoamericano en ser jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Fue un hijo de inmigrantes italianos y de familia clase media trabajadora. Fue un químico, profesor, rector y finalmente, encontrando su vocación religiosa, arzobispo de Buenos Aires en 1998 y nombrado cardenal en el 2001 por el Papa Juan Pablo II. Tras la muerte de Juan Pablo II, participó en el cónclave de 2005, donde se decía que fue uno de los candidatos más fuertes. Entre sus más fieles, se dijo que en aquel año obtuvo un número significativo de votos en varias rondas, antes de que se consolidara el apoyo a Joseph Ratzinger, quien se convirtió en Benedicto XVI. Esta votación dejó claro que Bergoglio ya era visto como una figura con capacidad para liderar, especialmente por su humildad, equilibrio, experiencia pastoral, su vida austera y su enfoque en la justicia social. Era visto como un puente entre el mundo desarrollado y subdesarrollado, especialmente América Latina, donde vive casi el 40% de los católicos. Aunque no era parte del círculo de poder vaticano, era respetado por su independencia y coherencia ética. Muchos cardenales querían un cambio real y vieron en Bergoglio a alguien con autoridad moral, pero sin ansias de poder. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. En febrero de 2013, Benedicto XVI renunció al papado, algo que no ocurría desde hacía más de 600 años. Esta renuncia sorprendió al mundo, pero también reveló tensiones internas en el Vaticano, ya que ello sacó a relucir los escándalos de corrupción en el Banco Vaticano, luchas de poder internas y una iglesia que perdía fieles rápidamente. Ante su gran popularidad y aprecio entre los cardenales, Jorge Mario fue elegido el 13 de marzo de 2013, en la quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave, marcando un hito en la historia papal al romper con la tradición europea en la dirección de la Iglesia Católica. El cardenal Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Bergoglio y el nombre es Francisco. Estamos sorprendidos. Una vez, el Papa fue elegido para comandar la Iglesia Católica. Con el tiempo comenzó a dictar postulados muy notables y radicalmente diferentes en comparación a sus predecesores. Fue considerado una figura revolucionaria dentro de la Iglesia Católica por su estilo pastoral más que doctrinal, sus decisiones simbólicas y su enfoque más humano y social frente a temas que por siglos fueron ignorados o tratados con rigidez. Estilo humilde y cercano a la gente. Sin duda alguna, la cualidad más destacable de Jorge Mario fue su humildad, empatía y cercanía con la gente.
decidió renunciar a muchos lujos papales para vivir en una residencia modesta en lugar del palacio apostólico. Optó por usar autos sencillos, ropa austera y, sobre todo, ser una persona muy accesible a todo el pueblo como cualquier otra persona, incluso llamando por teléfono personalmente a personas que le escriben. Su lema siempre fue que rezaran por él, en lugar de imponer autoridad. Enfoque en la población más vulnerable y sectores o movimientos excluidos de la sociedad. Con el tiempo, Jorge Mario hizo del cuidado de los pobres, los migrantes, los presos y los marginados una prioridad. Criticó duramente el consumismo, el capitalismo salvaje y la indiferencia social. Su lema es una iglesia pobre para los pobres, ya que decidió vertiginosamente enfrentar los problemas sociales actuales, encarnando los pergaminos de San Francisco de Asís, de ahí su nombre, que consistía en liderar un proyecto de vida ligado a la renuncia de la vida rica y de opulencia para vivir en pobreza, humildad y cercanía con los más pobres. San Francisco fue una figura radicalmente distinta en su época, ya que se atrevió a reformar la Iglesia desde dentro, no con poder, sino con ejemplo y humildad. Uno de sus asuntos más controversiales fue su posición respecto a la comunidad LGTBIQ+, ya que fue notablemente más abierta y pastoral que la de sus predecesores, aunque sin cambiar la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Su enfoque hasta los últimos días de su vida fue el de acoger, acompañar, no juzgar y respetar la diferencia. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. Apertura pastoral y tono conciliador. Jorge Mario, con sus actos, no cambió la doctrina, pero sí creó un precedente en el tono y la práctica pastoral. Con su memorable frase, ¿quién soy yo para juzgar?, decidió abrirse a la escucha y respeto por la dignidad y los derechos fundamentales a la libertad religiosa, sexual y de libre desarrollo de la personalidad, puesto que, en sus palabras, si una persona es homosexual, divorciada o atea y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quiénes somos para juzgarla? Por consiguiente, promovió la posibilidad de que los divorciados puedan acceder a la comunión, así como un diálogo amistoso con otras religiones o no creyentes. Con su deceso, la doctrina oficial de la Iglesia Católica no cambió, pues ésta sigue considerando los actos homosexuales como pecaminosos, si no están dentro del modelo tradicional de matrimonio entre hombre y mujer. No obstante, progresó en el hecho de que la inclinación homosexual no es pecado en sí misma, y la persona debe ser respetada en sí misma. Confrontación al tema de los Durante décadas, sacerdotes y miembros del clero fueron acusados de menores y personas vulnerables, y muchas veces los casos fueron encubiertos por obispos o autoridades eclesiásticas, así como también las víctimas fueron silenciadas o ignoradas. Este patrón se replicó en muchos países hasta que en el año 2002 la investigación del Boston Globe decidió visibilizar a nivel global esta problemática. Aunque el Papa Francisco fue criticado por no actuar con suficiente dureza al principio respecto a este asunto, él pidió perdón públicamente varias veces a las víctimas e implementó reformas para investigar y responsabilizar a obispos encubridores, no silenciar a las víctimas y la creación de una comisión para la protección de menores de edad. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños
por parte de ministros de la Iglesia. A pesar de que las críticas a sus medidas aparentemente insuficientes nunca acabaron, Jorge Mario cambió el discurso oficial de negación a uno de responsabilidad. Mostró mayor disposición a escuchar a las víctimas y sentó las bases para edificar una iglesia más transparente, que escuche a las víctimas y que rompa con la cultura del poder y del silencio que permitió estos crímenes. Cuidado del medio ambiente. La posición del Papa Francisco respecto al cuidado del medio ambiente fue firme, clara y profundamente ética. Convirtió este tema en una prioridad global de su pontificado, proponiendo una visión que une la ecología con la justicia social, la espiritualidad y la economía. Fue considerado uno de los líderes morales más influyentes en la lucha contra el cambio climático. Entre sus mayores obras para tratar este asunto, en el año 2015 publicó la encíclica Laudato Si, un documento histórico donde defiende el planeta y critica el daño ambiental. Posteriormente, en 2023, actualiza este documento llamándolo Laudate Deum, en el cual habló con un tono más enérgico, criticando a los que niegan el cambio climático o retrasan soluciones por intereses económicos, y también exigiendo a no dejar el tema solo en manos de buenas intenciones individuales. Incuestionablemente, fue el primer papa en poner el cambio climático y el cuidado de la creación en el centro del mensaje católico. Reforma de la Curia Vaticana. El Papa Francisco fue clave en una profunda reforma de la Curia Vaticana, el órgano central de gobierno de la Iglesia Católica. Su papel fue el de modernizar, simplificar, descentralizar y hacer más transparente esta estructura, que por años fue vista como burocrática, ineficiente e incluso opaca o corrupta internamente. Desde el inicio de su pontificado en 2013, el Papa dejó claro que quería reformar no solo la estructura, sino también la mentalidad del poder en la Iglesia. Creó un Consejo de Cardenales en 2013, una nueva Constitución Apostólica en 2022 y una reforma financiera. Con todo ello, Jorge Mario rompió con siglos de centralismo y clericalismo, pues buscó una Iglesia más sencilla, honesta, horizontal y misionera. Hasta sus últimos años, su liderazgo en la reforma de la Curia fue valiente, enfrentando resistencias internas, escándalos y presiones de sectores conservadores. Hasta el final conservó la vanguardia de una Curia menos poderosa, más transparente, más cercana al pueblo y centrada en el Evangelio, no en el poder. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Jorge Mario falleció el 21 de abril de 2025 a sus 88 años en su residencia de la Casa de Santa Marta, en Ciudad del Vaticano. La causa de su fallecimiento fue un ictus cerebral y complicaciones posteriores. Esto tras haber luchado con diversos problemas de salud las semanas anteriores a su deceso. El Papa Francisco fue considerado el primer papa revolucionario de la Iglesia Católica, pero no porque haya cambiado la doctrina de manera radical,
sino porque se atrevió a transformar desde el amor, el diálogo y el servicio propio, la forma en que la Iglesia se relaciona con el mundo. Una Iglesia más cercana, más humana, más enfocada en el amor que en las reglas. Readaptó el énfasis de la Iglesia desde la empatía, poniendo la misericordia por encima del juicio, el acompañamiento sobre la condena y la inclusión sobre la exclusión. Y arrivederci.